Buenas tardes, estimado teleauditorio. Sean bienvenidos a la tercera emisión de la tercera temporada del programa televisivo de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, En Contacto Contigo. Mi nombre es Gonzalo Mario Martínez Gómez, conductor de este programa. Recordarles que este programa televisivo tiene la firme intención de servir como vínculo con la sociedad al mantenerlos informados en un lenguaje liso y llano sobre temáticas de interés social en boga, que despeje dudas, oriente, aconseje y asesore sobre temas que pudieran ser confusos para los ciudadanos, a efecto de que usted pueda cambiar de opinión o ampliar su bagaje cultural sobre los tópicos abordados. Decirles, estimado teleauditorio, que no se olviden de seguirnos todos los lunes a las 17 horas a través de televisión abierta en el canal 35.1 y el sistema de cable local en el canal 35. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook TV UJAT y YouTube TV UJAT. De igual forma, pueden comunicarse con nosotros al teléfono en el estudio 9933-581596 para formular sus preguntas con respecto a la temática a nuestros invitados. Nuevamente sean bienvenidos a su programa televisivo de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, En Contacto Contigo. Esta tarde, en los dos primeros bloques, abordaremos la temática ¿cuál es la situación de los derechos humanos en México? Y en el último bloque platicaremos con nuestro invitado sobre el tercer Congreso Internacional de Derecho Privado 2023. Y para entrar en contexto con relación a la temática que dialogaremos con nuestras invitadas, comentarles que la situación actual de los derechos humanos en México presenta importantes desafíos y preocupaciones. A pesar de los avances y esfuerzos por parte del gobierno y de la sociedad civil, persisten graves violaciones que afectan a diferentes grupos de la población. Una de las problemáticas más alarmantes es la violencia que prevalece en el país. Este fenómeno ha llevado a un aumento en las violaciones a los derechos humanos, como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles e inhumanos. Además, la impunidad en algunos casos continúa siendo una realidad, lo que genera un ambiente de temor y desconfianza en la población. Otro tema importante es que las mujeres en México enfrentan altos índices de violencia de género, feminicidios, discriminación y falta de acceso a la justicia. A pesar de los esfuerzos por parte del gobierno y de la sociedad civil para abordar estas problemáticas, queda mucho por hacer para garantizar la plena protección de los derechos de las mujeres. Las comunidades indígenas también enfrentan desafíos significativos en términos de derechos humanos. La discriminación, la falta de acceso a servicios básicos como educación y salud son algunas de las problemáticas que afectan a estas comunidades. Es importante resaltar que existen esfuerzos significativos por parte del gobierno, organizaciones de la sociedad civil y de activistas que trabajan incansablemente para defender y promover los derechos humanos en México. Sin embargo, persiste la necesidad de políticas públicas efectivas, una justicia accesible y eficiente y de un enfoque integral para abordar estas problemáticas de manera sistemática. Por consiguiente, estimado teleauditorio, esta tarde tenemos como invitadas para platicar con nosotros sobre este tema de análisis a docentes investigadores de nuestra alma mater, académicos de reconocido prestigio por su desempeño profesional e investigaciones que han tenido trascendencia en la sociedad. Es un gusto darle la bienvenida a catedráticas que forman parte de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Nos sentimos honrados con su presencia y saludamos con afecto a la doctora Narda Beatriz Bernal y a la doctora María Apolinar Javier Jiménez, académicas, como lo mencionamos, de reconocido prestigio, dignas de portar la toga simbólica de su profesión como lo es la abogacía. Y para entrar en contexto y sin más preámbulos, estimado teleauditorio, pues vamos a empezar a platicar con ellas acerca de este tema, de cuál es la situación actual de los derechos humanos en México. Y bueno, me gustaría empezar con la doctora Narda. ¿Podría comentarnos, doctora, cuál es su opinión en general sobre esta situación actual de los derechos humanos en nuestro país? Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que hoy están acompañándonos en la transmisión del programa. Un agradecimiento en primer lugar a todas las personas que hacen posible que toda esta información que vamos a compartir llegue hacia ustedes. Es importante que haya este proceso de cultura de la legalidad y que no solo la ciudadanía, sino todas las personas que habitan en nuestro territorio puedan conocer temas de gran trascendencia como lo son los derechos humanos. Y bien, la pregunta suena bastante interesante, reflexiva, y es un reto también dar una respuesta acerca de la situación que se afronta en nuestro país respecto a los derechos humanos. Aquí a mí me gustaría decir que realmente la introducción que ha hecho es maravillosa porque ya nos ha mostrado cuáles son todas esas temáticas que son necesarias de analizar hoy en día.
Si hablamos de derechos humanos, por supuesto que tenemos que enfocarnos a reconocer los derechos en la infancia, la adolescencia, mujeres, personas migrantes, personas que se encuentran en distintos grupos de situación de vulnerabilidad y que acorde a cada uno de estos grupos, pues vamos a mirar cuáles son esos retos. En efecto, podemos reconocer que el Estado mexicano ha realizado distintos esfuerzos. Sin embargo, cuando se trata de los derechos humanos, a mí me gustaría mucho abordar la siguiente perspectiva. Es necesario tener en cuenta que no solo hay que promoverlos, sino también hay que respetarlos y garantizarlos. Si nosotros podemos checar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vamos a ver que a partir de la reforma al artículo 1 de la Constitución, se establece ahí que el Estado mexicano reconoce los derechos humanos que tienen todas las personas, sin distinción, y ese es un tema de gran relevancia. Ahora, una cosa es que existe este reconocimiento y otra, muy distinta, que las instituciones del Estado se encarguen de garantizarlos. Y es ahí precisamente donde yo podría decir que es la situación más relevante. ¿Cómo se están garantizando? ¿Cuáles son todas aquellas acciones en donde todavía hay pendientes? Hay muchas áreas de oportunidad que tendríamos que analizar acorde a cada uno de estos grupos. Si habláramos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, no podemos negar la violencia que, como bien has mencionado, la violencia de género, que se enfoca desde distintas vertientes. Una violencia que es estructural, una violencia que es sistémica, una violencia que se mira no solamente dentro de las instituciones del Estado, sino que también la miramos desde la familia, desde la comunidad. Entonces hay mucho por hacer y lamentablemente a veces estas situaciones trascienden y se llevan también dentro de las instituciones. A mí aquí me gustaría siempre hacer referencia a un documento muy importante que es la Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y del Abuso del Poder. Hace aspectos muy relevantes para que todos y todas podamos considerar. Hace la referencia a la importancia del acceso a la justicia, el trato digno, ¿sí? La importancia de que todas aquellas personas que formamos parte de los distintos sistemas del Estado, en que tenemos un trato directo con quienes han sido víctimas, nos podamos preparar de forma adecuada para ser receptivas a esas necesidades de la víctima. Tratar a las víctimas con compasión. Y a veces nos enfocamos mucho en pensar que esta violencia estructural y sistémica quizá la vamos a ver más en las instituciones del sistema de seguridad y justicia. Sin embargo, también podemos mirarla en los sistemas de salud, también en los sistemas educativos. En consecuencia, yo diría que enfocándome en ese camino, diría que el reto significativo está en la parte de garantizar. Se reconocen, pero ¿de qué forma se les garantiza a las personas? Para que puedan entonces tener ese adecuado acceso a la justicia y a cada uno de los sistemas que en consecuencia garantizarán sus derechos humanos. Maestra María Apolinari, ¿cuáles son los avances más significativos en la protección de los derechos humanos en México en los últimos años? Bueno, buenas tardes. Antes que todo, agradezco infinitamente la invitación que se me hace. Los avances que puedo mencionar, por ejemplo, en materia de indígenas. Hemos avanzado, sí ha habido avances. Actualmente podemos ver que se han implementado acciones afirmativas que canalizan las comunidades, los municipios, los estados donde existe etnias, y eso nos favorece porque tenemos sus procesos electorales. Ahora las acciones afirmativas que se han implementado es que en cada comunidad, en cada estado que exista, por lo menos debe de haber una persona, si es regidor, debe de haber un regidor que sea perteneciente a este grupo, o una regidora, por supuesto. También otro avance es el rescate de las culturas en materia indígena. Aquí pues en Tabasco sabemos que tenemos municipios y pues ya se nos ha hecho presente algunos aspirantes, candidatos que tienen las posibilidades ahora principalmente para contender por esos cargos públicos, cuanto anteriormente pues eso no se veía. Sí hay avances en materia en materia indígena.
En cuanto a las mujeres también podemos decir que hay avance. Podemos ver ahora que se nos ha dado paso a que nuestros curules puedan ser ocupados por mujeres. Esto favorece principalmente y garantiza el derecho para bien, porque no solamente se garantiza, sino que se está fomentando, y en las instituciones educativas como tal, pues vemos avances, vemos muchas participaciones de congresos, vemos las mujeres feministas, y todo eso nos sirve demasiado porque pues son avances que se van destacando en materia de derechos humanos. Nosotros desde nuestra postura invitamos a los alumnos a que cuando implementamos alguna actividad siempre hacemos hincapié en favor de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que posteriormente esos alumnos que nosotros estamos formando, pues son las personas que van a estar al frente de la administración pública como tal, y en algún momento ellos van a llevar a cabo políticas públicas y en favor de qué, pues de lo que nosotros estamos de antaño como nuestro deseo, pues el rescate de los derechos humanos. Muy bien. ¿Y cuáles serían estos desafíos que enfrenta México en materia de derechos humanos, doctora Nardo? Bien, a mí me gustaría aquí compartirle a todo el auditorio que hoy nos acompaña, explicar brevemente lo siguiente. Cuando hablamos de los compromisos del Estado mexicano, tenemos que reconocer que tienen que ir enfocados en promover, proteger y garantizar los derechos humanos. Y tenemos que darnos cuenta entonces que estos derechos humanos tienen como característica ser indivisibles. Uno va a servir para que se puedan disfrutar los demás. Quisiera, por ejemplo, poner un ejemplo igual muy importante. Que las personas tengan derecho a un documento que acredite su identidad jurídica. Lo reconocemos como su acta de nacimiento. El contar con esa acta de nacimiento sabemos que le va a permitir vivir otros derechos humanos. El derecho humano a la educación, el derecho humano a la salud, el derecho humano a su identidad jurídica, su familia, muchas cuestiones que están unidas a lo que representa ese documento. Ese documento es un esfuerzo de la evolución de los derechos humanos. Si yo digo cuáles son todos estos desafíos, implica que las personas puedan acceder a esos medios y que en consecuencia puedan vivir sus derechos humanos. Es un tema de tanta relevancia que implica entonces que nosotros nos demos cuenta de esa indivisibilidad, de que son universales y también de que son progresivos. Es decir, que una vez que vamos disfrutando uno, debemos ir hacia adelante, siempre pensando en todo aquello que favorezca al ser humano y que incluso es parte de esta reforma constitucional. Ahí está la reforma a partir del 10 de junio de 2011 que hace este reconocimiento de que todas las personas debemos disfrutar nuestros derechos humanos independientemente de nuestra nacionalidad o condición, no debe haber ningún tipo de discriminación. Pero los retos que se unen a esto es que hay un marco normativo sumamente interesante, como lo decía la maestra de forma muy puntual. Podemos hablar de que ahora hay acciones afirmativas, hay ajustes al procedimiento, hablamos de igualdad sustantiva y todos esos conceptos en abstracto, ¿cómo los vamos a llevar a la práctica? Yo diría que ese es uno de los puntos fundamentales para que podamos vivir los derechos humanos. Precisamente eso quería comentar porque hay conceptos nuevos que han sido plasmados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el concepto de igualdad sustantiva. ¿Podría ampliar para que nuestro teleauditorio conozca un poquito más este concepto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos en la propia Constitución acerca del término de igualdad sustantiva? Si gusta, puedo yo comentar al respecto. Es bastante común que escuchemos acerca del principio de igualdad y que escuchemos, por ejemplo, que tenemos igualdad ante la ley y se hace ese reconocimiento de que las personas, pues todas, debemos de tener esa posibilidad de acceder. Sin embargo, también yo hablaba hace un momento y lo decía mi compañera que tenemos que reconocer que hay personas que se encuentran en grupos de situación de vulnerabilidad. Ponemos un ejemplo, una persona que, por ejemplo, es mujer, es indígena y tiene alguna discapacidad, una discapacidad que reconocida de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, puede ser una discapacidad física, una discapacidad intelectual, una discapacidad sensorial, conforme están descritas en este documento. Ahora bien, ¿qué sucede en ese sentido?
pues vamos a reconocer que esas personas necesitan algo más para poder acceder a la ley, a poder acceder a un proceso en condiciones que le permita realmente conocer los efectos que este proceso tiene. Entonces, si por ejemplo proviene de una comunidad indígena en donde no comprende adecuadamente el idioma español y mucho menos los términos jurídicos, estamos reconociendo entonces que ahí tenemos que hablar de igualdad sustantiva, una igualdad que permita colocarle en una condición que pueda acceder a la justicia. Y ese término implica mucho en el desarrollo de los derechos humanos y debemos entonces estudiarlo a profundidad para comprender que una cosa es hablar de igualdad ante la ley, igualdad entre las partes y otra de igualdad sustantiva, y es un esfuerzo significativo precisamente de toda esta evolución que ha habido de los derechos humanos. Ahora bien, lo que sucede es que no podemos quedarnos nada más en un concepto, sino que ese concepto, cómo se lleva a la práctica, reconociendo entonces situaciones de vulnerabilidad. Yo diría aquí, por ejemplo, para las personas que hoy nos acompañan, que estudian Derecho, además de conocer estos conceptos que están, por ejemplo, en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres o la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también es importante que puedan conocer estas convenciones que han hecho referencia a estos términos como el de la igualdad sustantiva. Sí, porque también hay otro concepto que a veces es necesario lograr comprender un poquito más, como el de categoría sospechosa que ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, y es que aquí lo que sucede es que a partir de la reforma de 10 de junio de 2011 podemos observar que el artículo primero contiene una serie de categorías. Hablamos entonces de estas categorías como el género. El género es una categoría, el sexo es una categoría. Cada una de esas categorías que están descritas ahí es lo que hace referencia a las categorías sospechosas. Vamos a una pausa promocional. En un momento vamos a continuar platicando con nuestras invitadas acerca del tema ¿cuál es la situación actual de los derechos humanos en México? En un momento, continuamos. Continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Seguimos platicando con nuestras invitadas sobre un tema muy en particular acerca de cuál es la situación actual de los derechos humanos en nuestro país. Y seguimos platicando y queremos preguntarle a la maestra María Apolinar que nos platique acerca de un día muy especial con relación al día en que se debe de erradicar la violencia contra la mujer y las niñas. Y sí me gustaría que la maestra María nos diera a conocer un poquito más a fondo acerca de qué trata este día. Bueno, muy bien. Este día se conmemora precisamente para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Es una acción afirmativa que las distintas instituciones han llevado a cabo precisamente para favorecer y para conmemorar de que no estamos solas, de que unidas somos más, de que no hay que individualizarlos. ¿Por qué? Porque pues con este día se hacen marchas, en las instituciones educativas uno pues se viste de naranja y es en favor pues de los derechos humanos. ¿Para qué? Para que no olvidemos que no estamos solas, sino que continuamos en la lucha para erradicar precisamente esta violencia en contra de nosotras. ¿Y cómo afecta esta violencia a los derechos humanos en México, doctora Nardo? Es una pregunta muy importante porque nos permite realizar una mirada muy amplia desde distintas disciplinas, desde distintos enfoques científicos. Hablar de violencia implica entonces que podamos unir el conocimiento desde la antropología social y cultural, y precisamente las personas cuando tenemos la oportunidad de estudiar nuestra carrera de Derecho, estudiamos sociología jurídica o también vamos incorporando importantes estudios acerca de la historia del derecho para poder comprender cómo han sido los distintos sistemas que nos han precedido. Y en ese sentido, pues muchas personas que han estudiado el tema de la violencia hacen referencia
que en gran medida son procesos de aprendizaje que se van perpetuando. Entonces, hablar de violencia, yo diría que es hablar de las violencias. Hay distintos tipos para que podamos comprender. Una violencia que es estructural es cuando se hace referencia a lo que está pasando dentro de las propias instituciones. Y aquí hablaríamos, por ejemplo, de la escuela. Y entonces, si la pregunta es cómo afecta la violencia a los derechos humanos, yo diría cómo afecta entonces desde el derecho humano a la educación. Cómo está afectando a niñas, niños y personas adolescentes cuando hoy estamos hablando de la gran cantidad de actos de violencia que pueden ocurrir o que están ocurriendo en distintos sistemas o niveles educativos. Así que es muy importante comprender cómo desde su psique esa violencia puede dañar a niños y niñas, no solo en el disfrute del derecho humano a la educación, sino en la construcción de su propia identidad. Así que ese es un tema muy importante. Pero si también miramos, ¿verdad? Ahora, otra de las estructuras en donde el ser humano está, como lo puede ser la propia familia, y que luego hablamos, por ejemplo, de la violencia familiar, no solo de la violencia de género, la violencia que ocurre hacia las mujeres, sino también aquella que puede ocurrir dentro del núcleo familiar. Entonces nos vamos a dar cuenta cómo en ese núcleo que debería implicar protección, cuidado, ¿sí?, aspectos positivos en el desarrollo del ser humano, también se ve trastocado. Y entonces cuando estamos diciendo que uno de los principios que deben de estar o prevalecer en la infancia es el principio de interés superior de niños y niñas, nos vamos a dar cuenta cómo esto va a generar una afectación también en esas etapas tempranas de la vida. Entonces, si yo me vuelvo a enfocar a la pregunta, ¿cómo afecta la violencia a los derechos humanos? Va a afectar en los distintos ámbitos de los que el ser humano es parte. Y luego vamos a hablar, porque no podemos dejar de lado, la violencia sistémica, es estructural y es sistémica porque nos estamos dando cuenta cómo en cada uno de estos sistemas que tienen una estructura trasciende, y a todas las personas que formamos parte de nos puede generar distintos tipos de daños que nos van a impedir el disfrute de nuestros derechos humanos. Entonces, sí hay que hacer estudios bastante profundos, importantes, para poder comprender cómo la violencia que se ha reproducido, que incluso se ha invisibilizado, que se ha normalizado en nuestras sociedades, está teniendo un impacto significativo. Hoy, por ejemplo, las generaciones actuales ya son generaciones que están creciendo alrededor de esta violencia. Ya es difícil que podamos decir que tienen una vida en paz. Quizá escuchamos todavía, ¿verdad?, a nuestras abuelas decir que antes pues no pasaban estas situaciones de peligro, de riesgo, socialmente hablando, que implicaba que con aquella confianza permitieran que sus hijos o hijas pudieran salir. Hoy no es así. Entonces nos estamos dando cuenta cómo la violencia está impactando directamente hasta en la toma de decisiones para hacer nuestra propia vida. Hay estudios muy significativos que hacen referencia a cómo nuestros hábitos cambian. Por ejemplo, en algo tan sencillo, la hora de salir a hacer ejercicio, que a lo mejor acostumbraban salir a caminar, a correr, a practicar un deporte, y que tan solo porque estamos hablando de una violencia estructural, sistémica, que está en las comunidades, una actividad que parecía tan cotidiana se deja de hacer. Entonces, eso es reconocer que la violencia está impactando a nuestros derechos humanos. Mi derecho al deporte, mi derecho a la cultura, todas aquellas situaciones que yo dejo de hacer porque el contexto me preocupa, ¿no? Y me hace tomar decisiones en donde tal vez entonces mi vida va a ser más un tanto sedentaria en función de lo que estoy mirando que ocurre a mi alrededor. De hecho, las instituciones han hecho un esfuerzo constante para promover una cultura de paz en el país. Así es. ¿Podría platicarnos un poco acerca de ello? Sí, claro. Se están fomentando programas en favor precisamente en favor de erradicar, de tratar de erradicar esta violencia que se está viviendo. ¿Para qué? Para que con el propósito y objetivo de que nosotras pues nos sintamos un poco más seguras, saber que no estamos solas. Se han implementado acciones de donde se hacen conferencias en favor de la equidad de género, en favor de la violencia política, porque como bien mencionaba la doctora, debido a esta ola de violencia que existe, pues se nos ha quitado la seguridad que nosotros
las mujeres tenemos, pero las instituciones y la UJAT es un ejemplo que podemos nosotros comentar. Tenemos una coordinación de género donde pues se llevan a cabo esas acciones, esas políticas, ¿para qué? Para en favor de que nosotros pues nos sentamos seguras. Se han implementado, de hecho, políticas públicas a favor de los derechos humanos. Sí, a mí me gustaría mucho comentar respecto a la pregunta que hacía hace un momento. Me gustaría comentar lo siguiente, y que tiene relación con lo que dice acerca de las políticas públicas. A final de cuentas, crear un marco normativo es parte de una política pública, ¿no? Y entonces ahí hablaríamos de una política legislativa. Y existe una ley que se llama Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que tiene mucha relación con lo que estaba hablando hace un momento de cultura de paz, porque hace referencia a ese concepto. Y se establecen ahí que hay distintas formas de poder desarrollar la prevención. Hace referencia a la prevención social, la prevención comunitaria, la prevención situacional y la prevención psicosocial. Y cada una de estas tiene como propósito que se pueda lograr una cultura de paz. Para ello implica algo que desde lo particular podemos mirar que ha sido tarea de la UJAT y en específico de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, de donde venimos mi compañera y yo, y es precisamente el que se pueda llevar a la práctica círculos restaurativos, una justicia restaurativa que va enfocada entonces a una cultura de paz en donde niños, niñas, adolescentes tengan la oportunidad de desarrollar todas aquellas habilidades necesarias que les permita resolver sus conflictos. Conflictos existen, diferencias las hay. Ahora, ¿de qué forma se puede facilitar a partir de estas políticas que se implementen en las escuelas estos espacios de diálogo y sobre todo que se tenga un enfoque restaurativo? Ese enfoque restaurativo es lo que va a permitir transitar de sistemas que son, digámoslo así, 100% punitivos a que puedan ser sistemas restaurativos y que entonces puedan vivir la cultura de paz. Y es una política pública, es una política legislativa. ¿Y qué avances se han logrado en materia de derechos humanos en cuanto a protección de esta violencia que ha existido y ha perdurado durante mucho tiempo en contra de las mujeres? Seguridad, sobre todo para contender en cargos públicos. Esto podemos ver que ya tenemos alcaldesas, son 17 municipios, existen 9 alcaldesas, tenemos ya gobernadoras, entonces es ahí donde se ha puntualizado. Tenemos también no solamente en las instituciones y en los órganos, también, pues tenemos personas. Por primera vez en la historia vemos que en la Suprema Corte de Justicia tenemos una presidenta, entonces sí se ha dado avances significativos. Ahora podemos ver aquí en la UJAT jefas de grupos, cuando antes solamente eran pues los alumnos. Entonces pues se ha estado caminando en estos aspectos. Y si hablamos acerca del principio jurídico del interés superior del menor, ¿cómo protegemos los derechos humanos de las niñas y niños y adolescentes? Igual, de verdad que no hay una pregunta que yo diga que no es interesante para que lo podamos discutir y que nos pueda escuchar el auditorio que hoy nos acompaña. Yo diría aquí, me gustaría mucho enfocarlo en razón del trabajo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Que ha desarrollado una jurisprudencia bastante interesante donde ha incorporado conceptos que son importantes que pueda conocer pues cada persona que hoy nos acompaña, como por ejemplo el tema de la salvaguarda, que se refiere precisamente a cómo darle voz a niños, niñas, adolescentes que son parte de un proceso que bien sea en el ámbito del derecho de familia o bien sea en algún proceso diverso, que reconozcamos que tienen voz, que tienen también derecho a que se escuche cuál es su sentir en un proceso, porque pues realmente anteriormente eran más como si fuesen
no reconocidos como sujetos de derecho, vaya, en ese sentido, ¿no? Sino era más bien lo que la persona progenitora o tutora tenía que decir y no darle esa voz. Entonces, parte de este principio de interés superior de la infancia implica reconocer que tienen esa voz. Y para ello hay mucho que estudiar en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Digo, para las personas que nos acompañan y que a lo mejor no tengan este contacto con el mundo del derecho, pues la jurisprudencia es todo este proceso de interpretación, de razonamiento que se va haciendo a las normas que precisamente están relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, el principio implica protección de derechos. Porque también se han logrado avances muy significativos en el tema de la tortura y los tratos crueles e inhumanos en nuestro país, ya están las desapariciones forzadas. Sí. Hemos ido avanzando poco a poco. Tenemos el reconocimiento institucional, ¿verdad? Porque no podemos dejar de mirar que hay una estructura en las instituciones y lo que usualmente ha sucedido es que van creando estas áreas especializadas. Ahora, el contar con un área especializada para investigar implica que, bueno, se reconoce que la conducta está ocurriendo y que estamos construyendo todo un sistema para investigarlo. Lo idóneo es establecer toda una serie de política pública para evitar que ocurran, no nada más para contar con toda esa estructura institucional o el marco normativo y decir aquí estamos esperando para que se inicien los procesos, sino más bien tomar medidas que sean útiles para evitar en lo sucesivo que este tipo de hechos tan lamentables y tan dolorosos para las familias en nuestro país sigan ocurriendo. Y creo que ahí hay una deuda bastante visible respecto a las personas. Incluso dentro de los casos que más quejas se inician en la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen precisamente relación con las desapariciones forzadas. Sí es, digámoslo de cierta forma, una tarea urgente de atender por parte del Estado mexicano. Es algo que no podemos negar, porque vamos a mirar que los datos que nos ofrecen distintas instituciones, no solamente del sistema mexicano, sino también del sistema interamericano y también internacional, hacen referencia a que estos hechos están ocurriendo en nuestro país y pues generan mucho dolor. Y esto tiene que ver también con las afectaciones comunitarias, es decir, mirar que no es algo ajeno, no es algo que nada más pues les pasó a tal familia o a tales personas, sino que como comunidad es algo que se extiende y aunque no sea en nuestras propias familias, somos parte de este contexto. Entonces, las medidas que tiene que adoptar el Estado mexicano para llevarlos en la práctica son de urgente necesidad. Implementar entonces políticas de prevención. Así es, implementar políticas de prevención en los 3 niveles de gobierno. A nivel municipal, sobre todo, pues estamos a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel pues, federal. Sí, y si hablamos acerca de las categorías sospechosas, para que nuestro auditorio comprenda un poquito más este tema, ¿cuáles serían aquellas que contempla nuestra Constitución? Bien. Lo que sucede es que hablamos de categorías, ¿no? Hablamos de categorías porque cuando se estudia algún tema decimos, bueno, se estudia y se relaciona con temas de género o se relaciona con mujeres, hombres, ¿sí? Es un tema distinto hablar de género que hablar de sexo. Y entonces, lo que ha ocurrido en los sistemas institucionales del Estado es que en ocasiones se niegan derechos por pertenecer a alguna categoría. Y entonces ahí tiene que hacerse todo un proceso de análisis muy importante por parte de las autoridades y ese es el deber también del Estado mexicano, de prepararnos a todas las personas en estos temas de mucha sensibilidad para comprender si nosotras mismas como personas estamos haciendo juicio acerca de alguien en función del grupo al que pertenece y entonces ahí es donde decimos que estamos resolviendo o decidiendo en función de una categoría sospechosa, porque si a la persona se le desconoce su derecho en función del género o se le está generando un estigma porque se está determinando un rol o estereotipo de género, quiere decir entonces que estamos en presencia de una categoría sospechosa. ¿Alguna consideración, maestra María Apolinar, alguna consideración final que quiera hacer con respecto a la temática?
Sí, bueno, que nosotros empecemos por casa a fomentar el valor de los derechos humanos en favor de todos, es decir, implementar no solamente, esperemos que el gobierno inicie políticas públicas, nosotros desde casa podemos implementar y apoyarnos todos, porque de eso se trata, de formar una cultura de paz en favor de los derechos humanos. Vamos a una pausa promocional, no sin antes despedir a nuestras invitadas, a la doctora Narda, la maestra María Polinar. Gracias por estar en su programa En Contacto Contigo. Pudieron platicar con nosotros acerca de la temática, ¿cuál es la situación actual de los derechos humanos en México? En un momento, continuamos. Continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo y es un gusto darle la bienvenida, como siempre, a un invitado especial, al doctor Rolando Castillo Santiago, catedrático de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. Bienvenido, doctor, como siempre es un gusto tenerle. Y vamos a platicar con él acerca de un congreso muy importante que le han denominado Tercer Congreso Internacional de Derecho Privado. Y bueno, ya entrando en temática, doctor, ¿cuál sería el objetivo principal de este congreso? Muchas gracias, muy buenas tardes, maestro Gonzalo. Para nosotros es un verdadero placer contar con estos micrófonos en el cual pues nos apoyan para que podamos expandir y hacer la cordial invitación para el Tercer Congreso Nacional e Internacional de Derecho Privado. Tenemos como objetivo hacer patente todo el proceso que se está dando de acuerdo al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sabemos que es de reciente publicación, que toda la República Mexicana nos vamos a ajustar para poder atender la justicia a través de este instrumento nacional. Y pues de eso se trata, el que nuestros ponentes de talla nacional, de alto prestigio, pues van a estar dando temas relacionados con este nuevo código. Y tenemos también la participación de temas relevantes en cuestiones internacionales. Contamos con la participación presencial de ponentes de Francia, de Argentina, de España, de Guatemala, quienes han acudido al llamado por parte de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de nuestra división, y con mucho gusto los vamos a tener en nuestra alma mater. ¿Y qué temáticas se van a abordar durante el Congreso? Bueno, las hemos determinado en dos bloques. La primera va a ser el análisis circunstancial de los cambios paradigmáticos que se están atendiendo a través de nuestro código, del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, por ejemplo, como justicia digital, sobre los medios alternos de solución de conflictos, la oralidad en cuanto a llevar a cabo los diferentes tipos de juicios. Estos son tratados de una manera magistral por parte de los ponentes de talla nacional. Y de talla internacional vamos a analizar los diferentes contextos en relación con la atención que se le tiene que dar a los grupos vulnerables, llámese niñas, niños o adolescentes, adultos mayores. La bioética va a tener una importancia o un tema muy importante en nuestro Congreso, temas como la restitución de niñas o niños, y esto va a ser tratado desde el marco internacional y dentro de las normativas internacionales que nuestros ponentes internacionales dominan a la perfección, porque este congreso, y me llena de mucha satisfacción, de que se va a tratar desde la parte dogmática, desde la parte teórica hasta la ejecución. Es decir, nuestro congreso va enfocado a que no nada más vamos a ver la parte que es lo que dicen las normas nacionales e internacionales, sino cómo podemos ejecutar nosotros esos derechos a través de los diferentes instrumentos.
¿Y qué tipo de profesionistas pueden ingresar a este tercer Congreso Internacional de Derecho Privado? Sí, algo muy importante y que es para nosotros una verdadera satisfacción, pues atendiendo las disposiciones que tiene nuestro rector, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, y nuestra directora, la doctora Felipa Sánchez Pérez, es de que va a ser gratuito y por lo tanto todas las personas que quieran participar asistiendo a las diferentes conferencias, dependiendo del tema que les agrade, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Se está enfocado para la comunidad estudiantil, para la ciudadanía que esté interesada, para poder ir a escuchar y en su caso participar, porque parte de lo que tenemos en ese congreso es la sinergia que se va dando entre los espectadores y quienes están realizando sus ponencias sus aportaciones magistrales, ¿no? Entonces, las asociaciones civiles, abogados litigantes y el personal que lo considere, cualquier que sea operador jurídico. Sin embargo, esta participación se está abriendo, abre las puertas a todas las personas, a toda la comunidad, a todo el operador jurídico y aún hasta la misma ciudadanía que tengan algún interés sobre esto. Y esto es apoteósico en nuestra universidad, puesto que tanto nuestro rector como nuestra directora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, pues abren este espacio para que asistan no nada más profesionistas del derecho, también pueden acudir otros profesionistas que estén interesados en las temáticas o la sociedad en general, porque como son temas también de derecho civil, pues hay muchos temas que quizás a los ciudadanos les interese conocer, ¿no? Como aquello que hablábamos hace rato de derechos humanos o del interés superior del menor, quién tiene la guarda y custodia, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Entre otros tantos temas de derecho civil que son muy importantes y bueno, ante ello, ¿qué temáticas más todavía relevantes se abordarán con ponentes de talla internacional que van a estar en el Congreso? Existe algo que ahorita se tiene que dignificar el derecho y poder que surjan o que se puedan manifestar los derechos de grupos vulnerables. Estamos hablando sobre derechos del adulto mayor, que es una temática muy, pero muy importante y en la cual, pues, dignificar esta figura, ¿no? Ha quedado muy relegada, muy, pues no se ha atendido con la importancia de acuerdo a las mismas necesidades, ¿no? Estamos hablando sobre delitos cibernéticos que también se van a estar tratando. Estamos en la era del siglo XXI, donde ya la cuestión de cómo se puede perpetuar ciertas condiciones, tanto en el ámbito del derecho privado como público, pues esto se está dando a través de las diferentes plataformas. Y efectivamente, yo creo y estoy seguro que la forma en que como nuestra universidad les está haciendo llegar no nada más a la comunidad estudiantil esa información de vanguardia, pues lo está abriendo para todas las personas, para toda la sociedad, como parte de la responsabilidad que se tiene, ¿no? como universitarios y como profesores y a quienes nosotros le debemos. Doctor Orlando, ¿y qué ventajas ofrece este Congreso en comparación con eventos similares en el campo del derecho privado? Bueno, tenemos dos aspectos muy importantes, que vamos a tener información, vamos a tener experiencias a la vanguardia. Se está ajustando de acuerdo a las mismas necesidades que se están dando y estos cambios paradigmáticos y cómo a través de las fuentes del derecho le estamos dando una respuesta. Estamos hablando como situaciones en relación con la justicia digital, qué es lo que podemos nosotros hacer a través de la justicia digital, cómo se ha diseñado perfectamente esta forma de cómo se puede implementar la justicia a través de la digitalización y cuando surte sus efectos pertinentes en cuanto a poder acceder a ese derecho, ¿no? Entonces, eso es muy, pero muy importante. El segundo de los puntos es de que está abierto totalmente, ¿para qué? Para que los profesores, estudiantes que quieran tener una constancia, lo pueden hacer, sí. Hay que poner y hay que ser muy puntuales en esto. Estas constancias las va a emitir la misma División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y estas sí van a tener un costo. Sin embargo, quienes no lo deseen y que solamente quieren adquirir el conocimiento,
están las puertas abiertas para todos. ¿Y dónde se va a llevar a cabo el Congreso? ¿Cuándo y dónde? El Congreso se va a efectuar los días 9, 10 y 11 de octubre de este año y va a ser en la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Van a ser diferentes mesas temáticas. Esas mesas temáticas ya están diseñadas de acuerdo a las exposiciones nacionales e internacionales y estas se encuentran en la página de la misma Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en sus redes sociales. ¿Y qué ventajas le ofrece este Congreso Internacional de Derecho Privado a los que son profesionales del derecho? La primera ventaja es actualizarse sobre temas que son relevantes y que sí o sí los vamos a tener que llevar a efecto tarde o temprano. Estamos hablando de un nuevo código de procedimientos civiles y familiares que, si bien es cierto, en Tabasco todavía no lo tenemos de forma obligatoria, pero vamos a llegar a ese momento. Y las experiencias internacionales, de acuerdo, de expertos y profesionales del derecho, va a ser de suma importancia, porque es crear todo un campo. La universidad lo que pretende es no acotar el conocimiento único y exclusivamente regional o nacional, sino que nosotros podamos tener una visión amplia y, ¿por qué no?, internacional. O sea. Sí, de hecho, es una actualización constante que ofrece nuestra alma mater, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, con todos estos temas que son importantes para los compañeros abogados que quieran capacitarse en este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, algo similar, ¿no?, a como se hizo cuando entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que a veces, independientemente del tema que litigue cada compañero abogado, siempre es importante mantenerse actualizado en temas también de derecho civil. Sí, efectivamente, esto lo tenemos en puerta y tenemos que comenzar a formarnos en cuanto a la oralidad, en cuanto a los términos, en cuanto a las audiencias que se van a dar de forma virtual. Y esto a través y de la mano de expertos, quienes van a estar compartiéndonos esa experiencia que han tenido y que han ejercido durante toda su formación. También la forma de cómo interpretar y hacer valer estos derechos, pero en el ámbito internacional. La Convención de La Haya tiene varias aristas en las cuales atiende de manera puntual todos y cada uno de cualquier asunto, de cualquier caso que nosotros podamos tener, pero no sabemos o no hemos tenido el contacto de la experiencia de abogados, de profesionales del derecho de talla internacional. Vamos a tener a un jurista que se llama Alain Conec, que es de Francia, y él, aparte de que es docente, aparte de que es académico, él se dedica a litigar sobre repatriación, sobre los derechos internacionales de grupos vulnerables, de niñas, niños o adolescentes. Entonces, él tiene su despacho en París, Francia, y tiene, tiene como una filial en Moscú, en Rusia. O sea, estamos hablando de alguien que nos puede atraer y nos va a traer, seguro estoy, bastante experiencia sobre estos temas muy importantes. De hecho, eso quería preguntarle porque me llama la atención en el cartel que hay, en la invitación que se hace al público general con relación al Congreso, acerca del perfil profesional que tiene cada uno de los ponentes que van a estar en el Congreso, que son de talla no nada más nacional, también de talla internacional, ponentes de reconocido prestigio. ¿Qué otros ponentes estarán en el Congreso? Este Congreso tiene el apoyo efectivo, o se está realizando con la Academia Euroamericana de Derecho de Familia. La Academia Euroamericana de Derecho a Familia nos está aportando a todas las personas o a todos sus profesionales del derecho para que pueda llevarse a cabo este Congreso Internacional. Entonces, esta Academia Euroamericana, su sede es en Buenos Aires, Argentina. Vamos a tener a su presidenta, que es la doctora Zulema Will, y ella es, aparte de que es una decana de la Universidad de la UBA, que se encuentra en Buenos Aires, Argentina, pues ha sido funcionaria en las cuestiones de la impartición de justicia a nivel tanto del foro
dentro del local, pues en los tribunales del Fuero Común, bueno, pero en Buenos Aires, y también ha sido como algo igual, ¿no? En México, magistrada, ¿no? Entonces sí ha tenido contacto directo, no nada más lo baja dentro de la academia, sino cómo lo efectiviza siendo sensible y dentro de una perspectiva como servidora pública, ¿no? Bueno, en Buenos Aires, Argentina. Tenemos también la participación activa de un juez constitucional, que él viene de Costa Rica, y pues bueno, y se dedica única y exclusivamente a asuntos de orden familiar, que nos va a hacer una aportación, pero muy oportuna, ¿no? Desde el campo de vista de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque, pues bueno, sabemos el contacto tan cerca que tienen esos tribunales con la Corte Interamericana por la sede que se está dando. Y también les va a permitir a los compañeros abogados poder comparar el derecho, ¿no? Tener una visión totalmente distinta. Doctor Orlando, ¿y qué impacto se espera tenga este tercer Congreso de Derecho Público? De Derecho Privado, perdón. De Derecho Privado. El impacto que se pretende es poder hacer llegarle toda la información pronta, oportuna, veraz, efectiva en cuanto al derecho privado a la comunidad. Y no única exclusivamente a la comunidad científica, a la comunidad que se dedican a litigar, a la comunidad de la abogacía, sino es a todas las personas que por una u otra razón se encuentran inmersos en algún conflicto o en alguna situación de orden legal y en la cual puede crear una perspectiva diferente. A veces nosotros se nos cierra la problemática, no le encontramos una salida, pero atendiendo, escuchando, yo creo que podemos tener pues bueno, un panorama mucho más abierto en cuanto a los que son los derechos y los derechos sustentados. Aquí lo que se pretende es no creer, pensar o suponer, sino es efectivizar en verdad el conocimiento del derecho desde el campo nacional e internacional en el derecho privado. Doctor Orlando, ¿alguna consideración final o conclusión con relación al tercer Congreso Internacional de Derecho Privado? Pues es la invitación, va a ser algo formidable, es un esfuerzo bastante considerable por parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de nuestra directora, la doctora Felipa Sánchez Pérez, en que estos congresos cumplan con la finalidad de que se lleve efecto de forma presencial, de tener el contacto íntimo con los ponentes nacionales e internacionales. Y pues bueno, esa experiencia yo considero que va a tener un impacto positivo. Pues aquí está la invitación, estimado teleauditorio, tanto a los profesionistas del derecho como a la sociedad en general para que puedan asistir a este tercer Congreso Internacional de Derecho Privado. Y bueno, despedimos al doctor Orlando Castillo, gracias por su presencia. Y bueno, recuerden que este es su programa En Contacto Contigo. Vimos el tema, cuál es la situación actual de los derechos humanos, y recuerden que pueden sintonizarnos en esta emisión y pueden seguirnos todos los lunes a las 17 horas a través del canal de televisión abierta, en el canal 35.1 y en el sistema de cable local. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook TV UJAT y YouTube TV UJAT. Hasta pronto y que sigan teniendo una excelente tarde.